Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a reflexionar hoy sobre algunos versículos bíblicos, pero vamos a ir recordando algunas cosas que hemos aprendido en la vida. Tú te imaginas lo que es la oscuridad, ¿no es cierto? Te la puedes imaginar. Normalmente hay algunos países que tienen muchos cortes de luz, países que tienen dificultades económicas, que no han desarrollado sus fuentes de energía y que ya están acostumbrados al corte de luz. Hay otros países que más o menos tienen una infraestructura sólida y son muy raros los cortes de luz. Ahora, estas personas que normalmente están acostumbrados a que de vez en vez tienen una interrupción de energía eléctrica, se preparan, ¿no? Preparan con linterna, una lámpara, velas, qué sé yo, se preparan. Ahora, en los países mejor desarrollados, generalmente que hay un corte de luz, pero cuando cae un rayo, così, pero se interrumpe la luz poco, o poco tiempo, ¿no? No están tan preparados. Y hace unos años atrás, ¿no es cierto? Unos cuantos años atrás, tuvimos de un día para el otro un corte de luz enorme que afectó una grande extensión de este país y de pronto nos encontramos sin energía eléctrica, sin luz, sin linterna, sin lámparas, sin velas. Difícil moverse, es difícil moverse. Tenemos ejemplos ahora de esos huracanes que hubo en Estados Unidos y en los países centroamericanos que estuvieron sin luz tanto tiempo y es muy difícil cocinar, no tienen agua, es muy difícil. Ahora, imagínense qué difícil es para las personas que andan siempre en oscuridad. ¿Y quiénes son las personas que andan siempre en oscuridad? El mundo. Ustedes pueden ver una oscuridad tan grande como las naciones que hoy están, digamos, gobernando el mundo, sobre la guerra, sobre los conflictos de Oriente Medio, la guerra en Europa. Imagínense, están jugando acá con cohetes hipersónicos. Los cohetes hipersónicos pueden alcanzar una velocidad de 11.000 kilómetros por hora. El otro día lanzaron uno y por fuentes que digamos que son verdaderas, ese cohete hipersónico no tenía carga explosiva. Lanzaron un cohete sin carga explosiva para testearlo y causó daños sin una carga explosiva. Imagínense si meten una carga explosiva o meten, digamos, una bomba atómica. No lo ves llegar. Imagínate 11.000 kilómetros por hora, no lo ves llegar. Bueno, así, este mundo está en oscuridad. Y no tiene, digamos, no puede ver las cosas, no la ve. También nosotros, si caemos en pecado,
no tenemos cómo ver las cosas. Quizá alguno de ustedes cayó en adulterio, en drogas, en homosexualidad, en lesbianismo, en todas cosas que el Señor odia. Están andando en oscuridad. No, el que peca, el que no sigue las indicaciones del Señor, está en oscuridad y no sabe dirimir. Ahora, ¿cuál es la solución? Como habíamos dicho, aquellos que tienen siempre corte de luz se preparan. Y aquellos que están en oscuridad se tienen que preparar también. Ahora, nosotros tenemos algo extraordinario, gratis, siempre digo así yo, ¿no? Gratis. ¿Qué es la palabra de Dios? Ahora, ¿cómo podemos utilizar la palabra de Dios para iluminarnos? Bueno, mire, vamos a ir al Salmo 119, 105, que es el salmo más largo de la Biblia, ¿no? Salmo 119, versículo 105. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora fíjense qué extraordinario esto. Ya la Biblia habla de física cuántica. Nosotros no necesitamos estar iluminando un espacio entero. No nos sirve. A nosotros nos sirve iluminar, como dice acá, los pies. O sea, ahí cerquita, cuando caminamos, queremos saber si hay algo adelante. Ver el camino también. La palabra de Dios es una, algunos dicen lumbrera, otros dicen luz, otros dicen antorcha. Es a mis pies y a mi camino. Es lo que nos hace falta. Ahora, si nosotros buscamos la luz del Señor para saber cómo caminar, la luz del Señor es su palabra, la Biblia. Y la Biblia y la palabra de Dios es una luz a nuestros pies y en nuestro camino. Ya tenemos ahí una solución. Tenemos que buscar en la palabra de Dios que nos ilumine en el camino que estamos recorriendo. Ahora, fíjense en que hay otra escritura, ¿no es cierto?, que está en el libro de Efesios, que Efesios 5, dice así, versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Esa es una indicación. Nosotros estábamos en las tinieblas. El Señor nos iluminó con su luz, nos hizo entender cuál es su voluntad. Creímos en el Señor Jesucristo, fuimos salvados y fuimos iluminados. Y ahora tenemos luz para saber cómo seguir adelante en el camino. Ahora, tenemos la palabra de Dios. Tenemos otra escritura interesante. Podemos ir a Segunda de Pedro. Vamos a buscarlo. Segunda Pedro. Y en el capítulo 1, en el versículo 19. Ahora vamos a ver el contexto de este versículo. Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura. Interesante esto, ¿eh? La palabra profética más segura. ¿Qué significa profética? Que nos anticipa el futuro. La palabra de Dios nos anticipa el futuro. O sea, tenemos iluminación para saber qué nos espera. ¿Estamos? Tenemos también la palabra profética más segura.
a la cual haces bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nosotros tenemos una solución. La solución es la palabra de Dios. Si tú estás en pecado, y todos podemos estar en pecado, automáticamente cuando uno entra en pecado y no pide perdón al Señor, y no se arrepiente y continúa en el pecado, evidentemente allí hay un corte de luz. Automáticamente quedas ciego, no podés ver. Y si no podés ver, ¿para dónde vas? Les voy a contar una historia que me sucedió, difícil. No le doy nombres ni nada. En una iglesia que yo estaba como pastor, en una oportunidad di una predicación sobre cómo se debe comportar un hombre con su mujer con el hombre, en fin, fue una cosa normal, una predicación normal de cómo nos tenemos que comportar. Bueno, ahí había una señora joven que no vino más a la iglesia. La fuimos a visitar y no vino más a la iglesia. Pero dijimos, bueno, como esta señora tenía un nombre muy particular, un día, después de 2 años de esa situación, yo estaba leyendo el diario, un jornal, un periódico, y veo que un señor había matado a una señora que se llamaba igual que esta señora. ¿Por qué? Porque esta señora andaba con ese hombre más grande. Ella estaba casada, engañaba a su esposo. Ahora, ¿qué pasa? Yo dije, no, quizá no es ella. Llamo a una amiga que tenía esta señora y me dijo, sí, Alberto, es ella. La mataron. ¿Por qué? Porque andaba con un señor que no era su marido, ella quiso dejarlo, este hombre enloquecido la siguió con el auto y ella andaba con un motorino y la alcanzó y la mató. Pero ahí no termina todo, porque esta señora, no que amiga, me dice, vos sabés, Alberto, que yo me acordé de una cosa. ¿Vos te acordás una vez que vos predicaste sobre cómo un marido tenía que llevarse con la mujer? Sí, sí me acuerdo, le digo. Bueno, ese día nos fuimos juntas de la iglesia. Y cuando estábamos yendo, ella dijo, no voy a venir más a la iglesia. Y esta señora dijo, ¿por qué? Dice, porque yo no estoy haciendo bien las cosas. Y no vino más. Siguió haciendo las cosas mal. No escuchó la palabra. No se puso con la luz del Señor a mirar su vida. Y terminó siendo matada por su amante. Ahora, ¿tú estás en pecado? Arrepiéntete, escucha. No hagas como esta señora. Yo no sé si esta señora fue salva o no fue salva. Lo único que sé, que ella sabía que estaba haciendo mal. ¿Y qué hizo? No vino más a la iglesia, no quiso saber más nada del Señor. ¿Y tú vas a hacer lo mismo? Estoy hablando a todos. Hombres, mujeres, jóvenes, tanto varones como mujeres.
Si tú estás en pecado, tú has caído en fornicación, has caído en la droga, has caído en todas cosas que el Señor odia, arrepiéntete. Porque si no escuchas la palabra de Dios, no estás encendiendo la luz que el Señor te da. Tenemos la palabra profética más segura, dice acá Pedro, aquella que habla del futuro, la palabra de Dios. Si tú haces esto, te sucederá aquello. Si tú no lo haces, no te sucederá aquello. ¿Se dan cuenta? Enciende la luz y tendrás la bendición del Señor. Un fuerte abrazo de parte mía. Me llamo Alberto.